te voy a contar algo que no le he contado ni a mis padres. Algo que, si tú me lo hubieras dicho hace unos meses, te habría mandado a la mierda por paranoico. Pero te juro que me pasó, que no estoy exagerando ni inventándome nada. La noche en que mi vida cambió fue un martes, 14 de marzo, a las 3:10 de la madrugada, en mitad de la calle, sin abrigo, con las manos temblando, esperando un taxi que no llegaba. Y eso que hasta hacía unas horas yo estaba convencido de que tenía un matrimonio firme, una rutina decente, una mujer estable y hasta ganas de empezar una familia. En menos de una hora, todo se fue a la mierda. Literalmente. Esa noche, un compañero del curro, Sergio, cumplía años. Yo no tenía muchas ganas de salir porque había tenido una semana de mierda, pero al final me convencieron y fuimos a cenar por la Latina, unos 10 del trabajo. Nada especial, una taberna de esas que huelen a cerveza desde la puerta. Estábamos tomando unas copas en la barra cuando me fijé en algo que, al principio, ni siquiera procesé bien. Frente a nosotros, cruzando la calle, una pareja se abrazaba como si no hubiera nadie alrededor. Él tenía la mano en la cintura de ella y la acariciaba con total confianza. Y ella era Lucía. Mi mujer. Ni siquiera fue una imagen nítida. Fue un destello entre dos coches, apenas un segundo. Pero te juro que me quedé frío. Pensé que me estaba volviendo loco. Me giré del todo, salí de la taberna sin decirle nada a nadie y crucé la calle. Ya no estaban. Pensé que igual había confundido a esa mujer con Lucía, que el alcohol y el estrés me estaban jugando una mala pasada. Me repetí eso durante minutos, en bucle, mientras caminaba hacia donde los había visto. Pero entonces vi algo tirado en el suelo, junto a una papelera, el envoltorio del pintalabios rojo que yo mismo le había regalado en nuestro 3er aniversario. Uno que ella dejó de usar porque decía que le quedaba demasiado atrevido. Volví a casa andando, sin pensar, como un puto zombi. Tardé casi una hora. Entré, me quité los zapatos y fui directo al baño. El pintalabios no estaba en su neceser. No me atreví a despertarla. Estaba en la cama, de espaldas, como si nada. Dormía. Respiraba tranquila. Tenía el pelo recogido y una camiseta vieja mía como pijama. Todo parecía normal, pero nada lo era ya. Yo no dormí. Ni esa noche ni las siguientes. No se lo conté a nadie. No sabía si era peor saber que estaba con otro o seguir fingiendo que no pasaba nada. Y aquí es donde empieza realmente todo, porque en vez de enfrentarla, decidí investigar. Y eso fue lo que me destruyó del todo. Durante días me dediqué a reconstruir la escena de aquella noche. Le pregunté a Sergio si alguien más la había visto. Le dije que creía haber visto a la hermana de Lucía por el centro, por si él decía algo que me diera alguna pista. Nada. Empecé a revisar las rutas de Uber en la app compartida que teníamos, sin que ella lo supiera. Tampoco salía nada raro. Ella había vuelto a casa ese martes a las 11:15. Eso decía el historial. Pero yo había visto otra cosa. Yo la vi abrazada a un desconocido, a menos de 10 metros de donde yo estaba bebiendo con mis compañeros de oficina. El deseo de saber la verdad se convirtió en una necesidad asquerosa. Empecé a salir antes del trabajo y la esperaba cerca de su clínica, sin que me viera. La seguía por unas calles, fingiendo que iba hablando por teléfono, hasta verla coger el autobús. Siempre el mismo. Siempre la misma hora. Parecía imposible que estuviera haciendo algo raro. Pero esa regularidad era justamente lo que más me escamaba. Nadie es tan perfecta. Nadie mantiene ese nivel de orden si no está ocultando algo. Yo ya no era su marido, era un detective sin sueldo, medio loco, pero convencido de que algo no cuadraba. La primera señal clara llegó una semana después, un miércoles por la tarde. Ella me había dicho que se iba a quedar hasta tarde haciendo inventario en la clínica. Yo le dije que me quedaría viendo un partido con Hugo, mi vecino. Mentira.
A las 8:30 estaba apostado en una esquina de la calle General Pardiñas, justo enfrente de su trabajo. Ella salió a las 8:45. Iba sola. Caminó 3 calles y entró en un edificio que no era su casa ni de ninguna amiga que yo conociera. Esperé fuera. A las 9:10 se encendió una luz en el segundo piso. Ella estaba en el balcón, con una copa en la mano, y alguien detrás le puso una mano en la espalda. No era un abrazo. Era algo más íntimo, más cotidiano. Algo que no se improvisa. Algo que se repite. Me fui antes de que pudiera ver más. Me fui porque sentí que si me quedaba un minuto más, subía y le partía la cara a los dos. Esa noche no dormí. Pero al día siguiente hice algo que no pensé que haría nunca. Volví al edificio por la mañana, esperé a que saliera alguien y entré. Miré los buzones. Todos los nombres me sonaban a desconocidos salvo uno, a. Cortés. Antonio Cortés. Lo reconocí al instante. Fue su profesor de pilates hace años. Tenía 10 años más que ella y una cara de imbécil simpático que siempre me cayó mal. Según Lucía, hacía tiempo que ya no hablaban. Mentira. El tipo era el dueño del piso donde la vi entrar. Y lo peor, vivía solo. No te voy a mentir. No lloré. No grité. Me quedé quieto, con las manos en los bolsillos y la mandíbula tan tensa que pensé que me iba a partir los dientes. Me senté en un banco, saqué el móvil y me puse a mirar nuestras fotos. La boda. Las vacaciones en Cádiz. La vez que hicimos senderismo en Galicia y ella se cayó por no mirar dónde pisaba. Todo eso ahora parecía una película que había visto otra persona. Y yo solo estaba ahí, mirando las ruinas. Pero no le dije nada todavía. Porque necesitaba algo más. Necesitaba que no quedara margen de duda. Y lo conseguí. Pero eso te lo cuento en la siguiente parte, porque lo que descubrí no solo confirmó lo que sospechaba. Fue mucho peor. No sé si alguna vez has tenido que mirar a los ojos a alguien que te ha mentido sin parpadear, sabiendo que te lo está haciendo en ese mismo instante. Es como sentarte a cenar con una bomba de relojería entre los platos, fingiendo que todo sabe bien mientras el tic-tac te perfora los oídos. Así me sentí los siguientes días, conviviendo con Lucía en el mismo piso, durmiendo en la misma cama, compartiendo cenas y conversaciones como si no supiera nada, como si no hubiera visto lo que vi, como si no estuviera anotando cada gesto, cada palabra, cada salida y cada excusa con la precisión de un fiscal que prepara el juicio del siglo. Ella actuaba igual que siempre, como si no hubiera cambiado nada. Pero ya no era lo mismo. Porque yo ya sabía. Y lo que necesitaba ahora no era una confirmación, sino una prueba contundente, una prueba que incluso ella no pudiera negar. La iba a obtener, costara lo que costara. Esperé al sábado. Sabía que los sábados eran sagrados para ella. Por la mañana hacía una clase de yoga a la que decía ir desde hacía 6 años, en un centro cerca de Ventas. Nunca me había interesado en acompañarla ni en saber mucho más. Pero ese día, en vez de irme a correr como de costumbre, salí antes de que ella se despertara, cogí el coche y fui directo a ese centro. Me senté en el bar de la esquina, pedí un café solo, y me quedé mirando la puerta. A las 9 en punto, ella salió de casa con su bolsa de deporte, el moño despeinado típico y su malla negra ajustada. Todo parecía normal. Pasaron 5, 10, 15 minutos. Nunca entró al centro. Caminó una calle más abajo, se metió en el metro y se bajó en Diego de León. Ahí se subió a un coche negro que ya la estaba esperando. No un taxi. No un Cabify. Un coche particular, un BMW con las lunas traseras tintadas. Yo no me moví. Fui detrás. No había tráfico y eso me permitió seguirlos sin que se dieran cuenta. El coche cruzó medio Madrid y acabó en una urbanización de Las Rosas. Zona residencial, casas grandes, calles tranquilas.
Entraron por una puerta automática y desaparecieron dentro. Yo no podía pasar sin que se notara, así que aparqué lejos y me metí andando por una zona de chalets adosados. Tardé media hora en ubicar la casa, esperando ver alguna señal, algún indicio. Hasta que se encendió una luz en una habitación del primer piso. Era ella. Lo supe porque vi su silueta pasar por la ventana, y un minuto después se abrió la persiana. Llevaba una bata blanca y el pelo suelto. El hombre que estaba con ella era Antonio Cortés. Sin lugar a dudas. Con camiseta interior y una copa en la mano, como si la escena fuera completamente normal, como si no estuviera revolcándose con la mujer de otro. Con mi mujer. Sentí un impulso de salir corriendo, de tirarle una piedra al cristal, de entrar a gritos y arrastrarlos por los pelos a los dos. Pero no lo hice. En vez de eso, hice una foto. Luego otra. Luego grabé un video corto desde la distancia, con el zoom al máximo. Apenas se distinguía bien, pero bastaba. Luego volví al coche, conduje hasta el centro, aparqué, y me metí en el bar de Tomás. Me pedí un whisky doble. Eran las 11 de la mañana. Pasé todo el domingo encerrado en casa. Lucía volvió a las 12:30 diciendo que la clase se había alargado porque luego se quedaron charlando tomando té con las chicas. Me abrazó por detrás mientras yo estaba en el salón, viendo la tele sin volumen. Me preguntó si estaba bien, le dije que sí. Me ofreció hacer pasta para comer. Asentí. No probé bocado. Se pasó el día como si no pasara nada. Se duchó, se tumbó en el sofá, puso música. Incluso se sentó encima de mí en un momento y me besó el cuello. La aparté con la excusa de que me dolía la cabeza. Ella no insistió. Me pareció increíble que pudiera vivir en esa mentira con tanta naturalidad, que no se le notara en los ojos, en las manos, en la voz. Me hizo pensar cuánto tiempo llevaba haciéndolo, si esa no era la primera vez sino la número 20, 50, 100. El lunes por la mañana hice algo que nunca había hecho en mi vida. Le pedí a un amigo que conocía a un detective privado. Lo llamé desde un teléfono distinto y me cité con él en un bar discreto de Carabanchel. Le conté solo lo justo, que sospechaba de mi mujer, que tenía una idea clara de quién era la otra persona y que necesitaba pruebas firmes, incuestionables. Me dijo que en una semana podía tener algo. Le pasé dirección, nombre, datos y un par de horarios. Me pidió un adelanto en efectivo y se lo di. Salí de ahí con un peso menos en el pecho. Ya no tenía que seguir fingiendo. Ahora alguien más se encargaría de comprobar lo que yo ya sabía. Lo que necesitaba ahora no era más sospechas, era el arma definitiva. Durante esa semana, conviví con Lucía como si todo siguiera igual. Nos reíamos viendo un concurso estúpido en la tele. Fuimos a comprar al Carrefour. Incluso fuimos a cenar con sus padres el jueves. Yo, por dentro, estaba en un estado de tensión absoluta, pero por fuera era el marido ideal. Tomaba su mano en la mesa. La ayudaba con las bolsas. La escuchaba hablar de una paciente nueva que tenía problemas de cuello. Me daban arcadas. Me metía en el baño del trabajo y me quedaba 10 minutos en silencio mirando la pared. No por tristeza. Por rabia. Rabia contenida, controlada, medida. Como una olla a presión con el fuego al mínimo. El viernes me llamó el detective. Me citó en su oficina. Fui a las 6 en punto. Me mostró un sobre cerrado. Dentro había 5 fotos. Una de Lucía entrando al portal de Antonio con una bolsa. Otra de ella saliendo en bata. Otra de los dos en una terraza, besándose. Otra de ella en el asiento del copiloto mientras él conducía. Y la última, en la que estaban abrazados en la cocina, por la ventana, cocinando juntos. Nada sexual. Nada vulgar. Pero todo lo que necesitaba. La traición estaba ahí, palpable, impresa en papel fotográfico. Me las llevé sin decir nada.
Pagué el resto del dinero y salí. Volví a casa caminando. Tardé más de 1 hora. No pensaba. No planeaba. Solo sabía que esa misma noche iba a hacerlo. Iba a enfrentarla. Ya no me servía guardar silencio. Iba a ponerle las fotos delante, una por una. Iba a mirarla a la cara y ver cuánto tardaba en admitirlo. Quería que supiera que no era idiota. Que no había jugado conmigo sin consecuencias. Que yo sabía. Que siempre supe. Subí al piso, abrí la puerta y la vi en el sofá, con el portátil en las piernas, viendo una serie. Me saludó con una sonrisa, como siempre. Me preguntó qué tal el día. Le dije que normal. Fui a la habitación, dejé las llaves, cogí el sobre y lo escondí bajo la camisa. Me miré al espejo del baño y me preparé. Respiré hondo. Me aclaré la garganta. Y entonces volví al salón. Me senté a su lado. Apagué el televisor. Me miró, sorprendida. ¿Qué pasa?, me preguntó, algo inquieta. Yo no respondí al principio. Saqué el sobre. Lo puse sobre la mesa. Ella lo miró, luego me miró a mí. Abrió el sobre. Sacó las fotos. 1, 2, 3. Su cara cambió en cuestión de segundos. Primero sorpresa, luego pánico. Después una mezcla de miedo y rabia. Intentó decir algo. Levantó la vista. Yo seguía callado. No es lo que parece, dijo, con la voz rota. Entonces supe que ya no había vuelta atrás. Y ahí, justo ahí, empezó la verdadera confrontación. Cuando dijo que no era lo que parecía, sentí que me hervía la sangre. No porque me sorprendiera su frase, sino porque era la típica mentira de manual, la primera que suelta a alguien cuando no sabe por dónde empezar a defenderse. La miré directamente a los ojos y no aparté la vista. Ella bajó la cabeza, fingiendo buscar las palabras correctas, pero yo ya sabía que nada de lo que dijera iba a servir. No había una explicación que pudiera justificar eso. Podía inventar todas las historias del mundo, pero esas fotos eran irrefutables. Estaba ahí, con él, en su casa, en su cama, en su vida paralela. Le pedí que hablara, que me explicara, que no me dijera tonterías. Ella respiró hondo, dejó las fotos en la mesa y se levantó despacio. Me dijo que necesitaba que la escuchara sin interrumpirla, que si de verdad quería entender lo que había pasado, tenía que dejarla hablar. Le di la oportunidad, aunque en realidad ya no quería entender nada. Solo quería que se hundiera en su propia voz. Dijo que todo empezó hacía unos meses, que no había sido algo planeado ni buscado, que fue un error que se fue repitiendo hasta convertirse en costumbre. Que no lo odiara, que no me tomara esto como una venganza ni como una burla. Que ella no quería hacerme daño, que se sentía vacía, confundida, que yo estaba siempre distante, que entre nosotros había dejado de haber algo. Y mientras hablaba, me daba cuenta de que cada palabra que salía de su boca era una forma de justificar lo injustificable. No paraba de mover las manos, de llorar sin lágrimas, de mirarme como si esperara compasión. No la iba a tener. Me limité a escuchar, con la mandíbula apretada, sin interrumpir, aunque por dentro tenía la sensación de estar escuchando a una desconocida. Me habló de Antonio como si fuera una consecuencia inevitable, como si su aparición hubiera sido una especie de respuesta a una carencia que yo había provocado. Dijo que no lo amaba, que nunca pensó dejarme, que simplemente se sentía comprendida, que con él podía hablar de cosas que conmigo no. Me dieron ganas de reír, pero no lo hice. No quería darle el placer de pensar que me afectaba de ese modo. Quería mantenerme firme, como si todo su discurso no me estuviera destrozando por dentro. Le pregunté cuánto tiempo llevaba acostándose con él. No respondió al instante. Tardó unos segundos que me parecieron una eternidad. Dijo que desde octubre. Hacía 5 meses.
5 meses en los que dormía conmigo, en los que me abrazaba, en los que hablábamos de tener hijos, de irnos de viaje, de pintar el dormitorio, de cambiar el coche. 5 meses en los que compartía conmigo una vida falsa mientras vivía otra en paralelo. Le pregunté cuántas veces lo había visto. Dijo que no lo sabía, que habían sido varias. Le pregunté si lo había llevado a nuestra cama. Me juró que no. No le creí. No porque tuviera pruebas, sino porque su tono era el de quien dice lo que el otro quiere oír. Le pregunté si lo amaba. Dijo que no sabía lo que sentía, que lo suyo no tenía nombre. Le respondí que sí lo tenía, traición. Esa fue la primera vez que levanté la voz. Se puso a llorar de verdad, con sollozos secos, y empezó a decir que lo sentía, que no quería perderme, que había sido un error del que se arrepentía cada día. Me pidió perdón una y otra vez, como si repetirlo fuera a cambiar algo. Me pidió que le diera una oportunidad, que podíamos empezar de nuevo, que lo olvidáramos, que buscáramos ayuda, que no lo destruyera todo por un desliz. Y entonces me levanté. Caminé hacia la ventana y miré la calle. Madrid estaba en silencio. Eran casi las 11 de la noche. La gente dormía, los coches pasaban sin prisa, y dentro de ese piso solo había ruido, un ruido invisible que me aplastaba. Me giré y le pregunté si había pensado alguna vez en lo que sentiría yo si me enteraba. No respondió. Le pregunté si cuando se metía en esa cama pensaba en mí. Tampoco respondió. Le pregunté si él le decía que la quería. Bajó la cabeza. Ese gesto fue suficiente. Empecé a hablar sin pensar. Le solté todo lo que llevaba dentro, todo lo que había callado por semanas. Le dije que la había seguido, que había visto su teatro del yoga, que había grabado el video, que sabía cada detalle. Le dije que había pagado a un detective, que había visto las fotos, que no había nada que pudiera negar. Su cara cambió del miedo al desconcierto. Me preguntó si la había espiado, como si de repente el problema fuera eso. Me reí, esta vez sin contenerme. Le dije que sí, que la había espiado, porque alguien tenía que ponerle fin a la farsa. Que si no lo hacía, seguiría engañándome mientras me sonreía en el desayuno. Me llamó enfermo, controlador, obsesivo. Le dije que me había convertido en eso gracias a ella. Que antes era un hombre tranquilo, confiado, normal, y que ahora era alguien capaz de seguirla por media ciudad para verla salir de casa de su amante. Y que no me arrepentía. Porque al menos ahora sabía con quién me acostaba cada noche, con una mentirosa. Se acercó, intentó tocarme, pero la aparté. Me gritó que no entendía, que yo también tenía parte de culpa, que hacía meses que la ignoraba, que ya no la miraba igual, que me había vuelto distante. Me dijo que no podía cargar sola con todo. Le respondí que nadie le puso una pistola en la cabeza para hacerlo, que si tenía problemas, los hablábamos, pero que no se folla a otro por aburrimiento. Le recordé las noches que me decía que estaba cansada, las veces que salía antes del trabajo, los sábados que decía que iba a clase. Le solté todo con nombres, horas y lugares. Se quedó muda. Le temblaban las manos. Se echó a llorar otra vez, pero ahora no era tristeza, era miedo. Miedo de mí, de lo que yo pudiera hacer. Le dije que no la iba a tocar, que no me rebajaría a eso, pero que esa noche iba a ser la última que pasaríamos bajo el mismo techo. Empezó a suplicarme. Me dijo que lo pensara, que no tomara decisiones en caliente, que podía explicarme las cosas mejor, que no todo era tan simple. Dijo que Antonio era solo un escape, que en realidad lo nuestro seguía siendo lo más importante para ella. Que me amaba, que no me quería perder. Le pregunté cómo se podía amar a alguien y traicionarlo a la vez. No contestó. Le pedí que fuera sincera, por una vez. Le pedí que me dijera si cuando estaba con él pensaba en mí. Me miró fijo y dijo que no, que en esos momentos no pensaba en nadie, que solo intentaba sentirse viva. Esa frase me atravesó más que cualquier foto,
más que cualquier beso. Le dije que si necesitaba sentirse viva era porque conmigo se había muerto hacía tiempo y que yo no podía resucitarla. Cogí una maleta del armario y empecé a meter ropa. Ella me seguía por el pasillo, llorando, pidiéndome que no lo hiciera. Le dije que no me detuviera, que no quería escuchar más. Me dijo que no tenía a dónde ir, que si me iba la dejaría sola. Le contesté que ya estaba sola desde hacía meses, aunque yo durmiera a su lado. Guardé el portátil, el cargador, algo de ropa, y bajé al coche sin mirar atrás. Ella me gritó desde la puerta que me amaba. No respondí. Cerré la puerta del portal y salí a la calle. El aire de la noche era pesado, húmedo, pero no lo sentí. Solo escuchaba su voz detrás de mí, cada vez más lejos. Esa noche dormí en casa de mi amigo Hugo. No le conté nada. Dije que había discutido, que necesitaba un sitio para pasar la noche. Me dejó una manta y un colchón en el salón. Me quedé mirando el techo durante horas, sin cerrar los ojos. No lloré. No grité. No rompí nada. Simplemente estaba vacío. Vacío y despierto. Y aunque no lo sabía entonces, esa fue la primera noche en la que empecé a planear lo que vendría después. No iba a dejar las cosas así. No iba a dejarla marcharse como si nada. Iba a hacer que lo sintiera de verdad. Iba a devolverle el golpe, no con violencia, sino con hechos. Con algo tangible. Algo que no pudiera olvidar nunca. Porque si ella había decidido destruir todo lo que teníamos, yo iba a enseñarle cómo se siente cuando te quitan el suelo bajo los pies. Y lo hice. La mañana siguiente me desperté en el sofá de Hugo con la espalda destrozada y la cabeza a punto de estallar. Había dormido poco, apenas un par de horas, pero suficiente para ver las cosas con una claridad que hasta entonces no había tenido. No iba a llorar por ella ni a suplicarle nada. Había cruzado una línea y ahora tenía que pagar por ello. No se trataba de gritar ni de hacer drama, sino de ajustar cuentas de forma fría, calculada, sin dejarme llevar por la rabia. No quería matarla a gritos, quería que sintiera lo que era perderlo todo sin aviso, como me lo hizo a mí. Me duché, me vestí con calma, y salí sin despertar a Hugo. Eran las 8 de la mañana de un domingo despejado de marzo. Caminé por las calles vacías hasta llegar a una cafetería en la que servían los desayunos más simples del barrio, café solo y tostadas con tomate. Me senté, pedí lo de siempre, y saqué el móvil. Tenía 17 mensajes de Lucía y 3 llamadas perdidas. Ni las abrí. Borré todo el historial de conversaciones. Era el primer paso. A partir de ese momento, ella iba a tener que buscarme sin encontrarme. Tenía claro que no quería hacer nada ilegal ni dejarle la satisfacción de presentarme como el marido vengativo y violento. Quería algo más fino, más quirúrgico, algo que no pudiera revertir ni olvidar. Y sabía por dónde empezar. Lucía trabajaba en esa clínica privada gracias a un favor de mi jefe, que conocía al director médico. Yo había sido quien recomendó su currículum cuando ella buscaba estabilidad. Si la habían contratado fue por mí. Así que lo primero que hice fue llamar al despacho de mi jefe, Antonio Morales, y pedirle unos minutos al día siguiente. No le conté nada por teléfono. Le dije que era un tema personal pero importante. Me dio cita a las 10. Colgué, pagué el desayuno y salí con la sensación de que ya tenía una dirección clara. No iba a quedarme en el papel del engañado. Iba a convertirme en quien pusiera punto final, no en la víctima. Pasé el resto del día reorganizando todo mentalmente. Teníamos una cuenta conjunta en el banco, el coche a nombre de los dos, y algunos ahorros que llevaban su firma y la mía. Sabía que si lo dejaba pasar, acabaría quedándome con menos de la mitad. No iba a permitirlo. Fui al banco a primera hora del lunes y solicité el bloqueo temporal de la cuenta conjunta alegando actividad sospechosa. Me dijeron que necesitaban confirmación de ambos titulares,
pero logré convencer al director, con el que tenía trato de años, de que activara una suspensión preventiva por 24 horas. Me bastaba ese margen para mover el dinero a una cuenta solo mía. En menos de una hora había vaciado la mitad exacta de nuestros ahorros, 23.000 euros. No me tembló la mano. Era tanto mío como de ella, y sabía que ella no dudaría en hacerlo si estuviera en mi lugar. A las 10 llegué al despacho de Morales. Me recibió con la amabilidad de siempre, pero en cuanto cerró la puerta notó que algo no iba bien. Le conté todo sin adornos. Le dije que Lucía me había sido infiel y que el hombre con el que me había engañado era un cliente habitual de la clínica. Le mostré una de las fotos. No me hizo falta inventar mucho. Solo le insinué que eso podía salpicar la reputación del centro si algún día salía a la luz. Morales me miró en silencio, comprendiendo el riesgo. Me dijo que lamentaba todo lo ocurrido y que tomaría medidas. No tuve que pedirle nada. Sabía que el despido era inminente. Salí de allí sabiendo que ya había movido la primera ficha. A mediodía recibí el primer mensaje de Lucía que sí abrí. Me decía que había ido a trabajar y la habían llamado para hablar con dirección, que la habían apartado temporalmente hasta aclarar unas quejas internas, que no entendía nada. No respondí. No tenía que entenderlo todavía. A la tarde fui al piso, recogí el resto de mis cosas y dejé encima de la mesa el juego de llaves que tenía de repuesto. No había nadie. En la encimera había un plato con comida tapado con papel film, como si aún esperara que volviéramos a comer juntos. Lo tiré al cubo sin mirarlo. Luego fui a la habitación y abrí el armario. Metí en una bolsa las joyas que yo le había regalado, el reloj que le compré por su cumpleaños y una caja donde guardaba cartas, fotos y recuerdos. Todo eso lo dejé en el maletero del coche. No sabía aún qué iba a hacer con ello, pero sabía que no quería volver a verlo. Esa noche dormí en un hotel pequeño en Lavapiés. Barato, anónimo. Desde allí empecé a pensar en cómo hacer que su amante también sintiera las consecuencias. No quería tocarlo ni enfrentarme a él directamente, pero sabía que podía hundirlo sin ponerme en riesgo. Antonio Cortés tenía su propio estudio de pilates y fisioterapia, con clientas fijas y una reputación de tipo amable y profesional. Bastó una búsqueda rápida en redes para encontrar todo. Publicaciones, reseñas, fotos con pacientes, incluso un blog personal. Con un correo anónimo y una redacción precisa, bastó una tarde para enviarle a varias de sus clientas una serie de fotos donde se le veía en actitudes comprometidas con Lucía. Nada pornográfico, pero lo suficiente como para arruinarle la fachada. Lo hice desde una cuenta creada en un locutorio, con un VPN gratuito. No dejé rastro. A la mañana siguiente, su página estaba cerrada y las redes borradas. Su reputación cayó en cuestión de horas. No sentí remordimiento alguno. Era lo justo. Lucía me llamó esa misma tarde. No contesté. Luego me envió un audio de casi 4 minutos. Decía que su vida se estaba viniendo abajo, que la habían echado, que Antonio había perdido clientes y estaba hundido, que sospechaba de mí, que si yo estaba detrás. Dijo que no podía creer que fuera capaz de algo así, que el hombre que ella conocía no era ese. Escuché el audio completo en silencio, sentado en la cama del hotel. Al terminar, lo borré. No respondí. Quería que se consumiera en la incertidumbre, que se preguntara cada día qué parte de su ruina había sido culpa mía y qué parte del destino. Quería que lo pensara mientras veía cómo todo se desmoronaba, igual que yo lo había visto semanas atrás. El miércoles me llamó Hugo. Dijo que Lucía había ido a buscarme por el barrio, que parecía deshecha, que lloraba en su coche. Le pedí que no se metiera. Me insistió en que al menos la escuchara, que quizás lo estaba pasando mal. Le dije que ya había tenido su oportunidad y que ahora no era el momento. Me preguntó si pensaba volver. Le contesté que no hay vuelta cuando alguien rompe la confianza de esa manera.
Me dijo que me estaba convirtiendo en alguien que no reconocía. Le dije que prefería ser irreconocible antes que ser un imbécil. Pasó una semana antes de que me volviera a contactar. Un mensaje, corto, casi desesperado. Necesito hablar contigo, solo 5 minutos, por favor. Le respondí con una hora y un lugar, el bar de Tomás, el mismo donde todo había empezado. Llegó puntual, con el rostro hinchado y la mirada vacía. Llevaba la misma chaqueta que el día que me casé con ella. Se sentó frente a mí sin pedir nada. Dijo que sabía que había sido yo, que no hacía falta fingir, que entendía que quisiera hacerle daño, pero que ya estaba pagándolo con creces. Me habló de cómo la habían despedido, de cómo su familia le daba la espalda, de cómo Antonio la había bloqueado en todo. Dijo que no tenía trabajo, ni pareja, ni dinero, que lo había perdido todo. Yo escuché sin decir palabra, bebiendo despacio. Cuando terminó, me miró y me preguntó si estaba satisfecho. Le dije que no, que satisfecho no era la palabra, que simplemente las cosas estaban en equilibrio. Ella se levantó, temblando. Dijo que algún día me arrepentiría, que lo que había hecho era cruel, que una cosa era la traición y otra la destrucción total. Le respondí que no destruye quien devuelve lo que ya estaba roto, que yo solo aceleré lo inevitable. Se fue sin mirar atrás. La vi cruzar la puerta y desaparecer entre la gente. No sentí alivio, ni orgullo, ni triunfo. Solo una calma pesada, un vacío distinto al de antes, menos doloroso pero igual de frío. Pagué la cuenta y salí. Había hecho lo que debía. Y aunque no lo sabía aún, ese no sería el final. Todavía quedaba la última conversación, la más difícil, la que no se puede evitar por mucho que uno intente huir. Pasaron 4 semanas sin volver a verla. No me llamó, no escribió, no apareció en ninguno de los sitios por donde solía moverse, y yo tampoco busqué saber de ella. Me centré en el trabajo, en hacer ejercicio, en reorganizar los días para no tener espacios muertos, y aún así no conseguía evitar ciertos momentos de pausa en los que su imagen me venía a la cabeza sin pedir permiso. No me arrepentía de lo que había hecho, ni un poco, pero el silencio absoluto me mantenía en un estado de tensión que no terminaba de soltar. No porque esperara algo de ella, sino porque faltaba cerrar todo con una última conversación, una que no fuera un intercambio de reproches en un bar ni un mensaje lleno de acusaciones. Necesitaba verla, no por venganza ni por compasión, sino para decirle, cara a cara, que esto estaba terminado para siempre. Sin gritos. Sin lágrimas. Solo con hechos, como todo lo que había pasado desde el principio. Un viernes por la tarde, mientras salía de la oficina, vi su nombre en la pantalla del móvil. Era la primera vez que llamaba desde aquel encuentro en el bar. Dudé en responder, pero lo hice. Su voz sonaba contenida, cansada, como si llevara días ensayando la forma de empezar. Me preguntó si podíamos vernos, que solo necesitaba una vez más para hablar sin dramatismos, sin acusaciones. Le dije que sí, pero que solo tenía 30 minutos. Me propuso vernos en un parque de Chamberí, a las 7 de la tarde del día siguiente. Acepté. Colgué sin despedirme. Llegué puntual. Ella ya estaba sentada en un banco, con una chaqueta vaquera y un moño mal hecho. No se maquillaba y parecía más delgada. Tenía la expresión apagada, sin rastro del tono desafiante que había mostrado en otras ocasiones. Cuando me senté a su lado, no dijo nada durante unos segundos. Miraba al suelo. Luego suspiró y me agradeció por haber venido. Le dije que hablara, que no tenía mucho tiempo. Me miró como si no esperara menos. Empezó diciendo que había pasado las peores semanas de su vida, que había perdido el trabajo, que no conseguía entrevistas, que sus padres no le hablaban desde que se enteraron de todo, que estaba viviendo en casa de su prima y que no sabía qué hacer con su vida. Le pregunté por Antonio. Dijo que había cortado con él, que desapareció en cuanto su reputación se vino abajo, que ni siquiera le contestaba los mensajes.
Le pregunté si lo extrañaba. Me dijo que no. Le pregunté si lo que tuvo con él había valido la pena. Se quedó callada un momento y dijo que no. Que si pudiera retroceder, no lo haría otra vez. Le pregunté si me quería. Me miró y dijo que sí, pero que entendía que ya no servía de nada. Volvió a bajar la vista. Me dijo que no entendía cómo había sido capaz de destruir algo tan estable, que no buscaba excusas, que no quería que yo la perdonara, pero que necesitaba decirlo en voz alta. Me preguntó si alguna vez la había querido de verdad. Le dije que sí, que la había querido más de lo que nunca le dije. Me preguntó entonces por qué no lo demostré más. Le respondí que uno demuestra las cosas estando, apostando por lo cotidiano, no haciendo gestos exagerados. Que yo estuve siempre, en cada momento importante, que ella eligió la emoción pasajera sobre la seguridad de lo que teníamos. Me contestó que nunca quiso reemplazarme, solo escapar de lo que sentía. Le dije que uno no escapa de lo que siente con otra persona, que eso no es huida, es traición. Se le llenaron los ojos de lágrimas, pero no lloró. Dijo que se había imaginado muchas veces que podría arreglarlo todo, que yo le entendería, que algún día las cosas volverían a su sitio. Le dije que eso no iba a pasar. Que todo lo que hizo tenía consecuencias. Que no se trataba de rencor, sino de dignidad. Que no podía dormir al lado de alguien que había mentido con esa frialdad. Que había cruzado una línea de la que no se volvía. Me pidió que al menos no la odiara. Le dije que no la odiaba, que eso habría significado seguir sintiendo algo. Que lo que sentía ahora era una mezcla de decepción, cansancio y cierre. Que ya no tenía espacio en mi vida para ella. Sacó algo del bolso. Era una carta escrita a mano. Me dijo que no la leyera ahí, que lo hiciera si me daba la gana, pero que necesitaba dejarme algo que no fuera dicho con prisas ni con la rabia del momento. La tomé y la guardé sin abrirla. Me preguntó si quería decirle algo más. Le dije que no. Que ya todo estaba dicho. Me miró largo rato. Luego asintió, se levantó y se alejó despacio. No me giré para verla marchar. Esa noche llegué a casa y abrí la carta. Eran 3 páginas escritas con su letra. Contaba detalles que no conocía, reflexiones que no esperaba, y frases que sonaban sinceras aunque ya no tuvieran valor. Hablaba de cómo empezó todo con Antonio, de cómo al principio pensó que era algo inofensivo, de cómo se engañaba a sí misma creyendo que yo nunca lo sabría. Decía que al ver las consecuencias se dio cuenta de la gravedad de todo, que no era solo una aventura, que era una destrucción completa. Que no me merecía lo que había hecho. Que entendía que me marchara y que ojalá algún día pudiera recordarla sin rencor. Cerré la carta y la metí en un cajón. No lloré. No sentí nada más que una confirmación de lo que ya sabía. Que no había vuelta atrás. Que no había nada más que hablar. El lunes siguiente fui al abogado. Le pedí que iniciara los trámites de separación. Lucía firmó sin poner problemas. Fue rápido, limpio, sin discusiones. Le dejé el piso porque no quería vivir en una casa llena de recuerdos contaminados. Me mudé a un pequeño apartamento en el centro, donde nadie me conocía. Empecé de nuevo, sin fotos en la pared, sin rutinas compartidas. Solo yo y mi vida, desde cero. Un día, un amigo en común me dijo que la habían visto trabajando como autónoma, dando clases de pilates en grupos pequeños, intentando volver a empezar. No pregunté más. No me interesaba. Ya no era parte de mi historia. Solo un capítulo cerrado. Me quedé con la paz de haber dicho lo que tenía que decir, de haber enfrentado el dolor sin huir, de haber marcado límites cuando hacía falta. Ahora, cuando pienso en todo, no lo hago con rabia, ni con pena. Lo hago como quien recuerda una caída fuerte, duele, te deja marcas, pero te enseña cómo no volver a pisar en falso. Lucía fue una etapa que terminó. Y aunque su final fue brutal, también fue justo.
A veces, cerrar una puerta con fuerza es la única forma de asegurarte de que nadie la vuelva a abrir sin permiso. Nunca imaginé que un final así podría dejar tanto silencio. Un silencio que no es tristeza, ni paz, ni alivio, sino otra cosa, como una ausencia constante de ruido que uno no sabe si agradecer o temer. Después de todo lo que pasó, me encontré con una rutina nueva, vacía de ruido doméstico, de conversaciones de pareja, de discusiones tontas por el mando o por qué cenar. En los primeros días me parecía extraño volver a casa y no tener que saludar a nadie, no oler comida recién hecha, no escuchar pasos en el pasillo. Me sorprendía la cantidad de espacio que quedaba cuando alguien se va, no solo en los armarios, sino en los horarios, en los gestos, en el modo en que uno se acomoda en el sofá. Al principio pensaba que era soledad, pero pronto entendí que no era eso. Era libertad forzada. Una libertad que no se pide, pero que llega y se impone. Pasaron 2 meses desde la firma del divorcio. Cambié de número de móvil, cancelé todas las suscripciones compartidas, bloqueé a sus contactos en redes sociales y rehice todo el circuito de mi vida para que no hubiera rastro de ella. Fue un proceso lento, pero necesario. Me costó más de lo que esperaba aceptar que ese matrimonio ya no era parte de mi identidad, que ya no tenía que pensar en plural. Empecé a vivir en singular, a ordenar mi tiempo sin contar con nadie, a hacer la compra sin preguntar qué prefería la otra persona, a dormir sin esperar que alguien se girara a mi lado. A veces me levantaba por la noche con la sensación de que me faltaba algo, como si hubiera dejado el gas encendido, pero era solo costumbre. El cuerpo tarda más que la mente en desengancharse de la rutina. Me centré en el trabajo, acepté más carga, empecé a salir a correr cada mañana sin falta, incluso los domingos. Volví a tocar la guitarra, una que tenía guardada desde hacía años. Salía solo a bares donde nadie me conocía y hablaba con desconocidos como si fuera alguien recién llegado a la ciudad. Me reconstruí en silencio, sin contarlo a nadie, sin necesidad de compasión ni consejos. Hugo, el único que sabía toda la historia, me preguntaba a veces si me arrepentía de haberlo llevado tan lejos. Le decía que no, que la única forma de cerrar algo bien es asegurarse de que no quede nada pendiente. Me entendía a medias, pero no insistía. No volví a tener noticias de Lucía. No apareció en mi buzón, ni en mis redes, ni siquiera en conversaciones ajenas. Fue como si ambos hubiéramos firmado un pacto de desaparición mutua. Y lo agradecí. Porque por más que uno logre rehacer su vida, cualquier pequeño contacto con el pasado puede abrir heridas que uno cree cerradas. No quería eso. Quería una separación total, un borrón limpio, sin líneas grises. Ella lo entendió, o al menos lo respetó. Una noche, sin esperarlo, conocí a alguien en una cena organizada por unos compañeros de oficina. No estaba buscando nada, ni siquiera tenía ganas de socializar demasiado, pero me senté a su lado por pura casualidad. Se llamaba Irene, profesora de literatura en un instituto público. Tenía una forma de hablar clara, sin rodeos, y una sonrisa que no intentaba agradar a nadie. Hablamos durante casi toda la noche, no de nuestras vidas privadas, sino de películas, libros, noticias absurdas, cosas que normalmente no se tocan en una primera conversación. Al final, me pidió el número. Dudé unos segundos, pero se lo di. Empezamos a vernos, sin pretensiones. No le conté nada de lo que había pasado con Lucía hasta muchas semanas después. Quería que me conociera sin esa carga encima. Cuando por fin se lo conté, lo escuchó sin interrumpirme, con una calma que no esperaba. Al final solo dijo que entendía que necesitara decirlo. No pidió detalles, no hizo preguntas morbosas. Y eso fue lo que me hizo confiar en ella. Con Irene no busqué reemplazos. No intenté llenar ningún hueco ni copiar ninguna rutina. Cada cosa fue distinta desde el principio. No hablábamos de futuro ni hacíamos planes grandes. Solo compartíamos el presente, sin apurar nada. Ella tenía su vida, sus clases, sus alumnos, su independencia.
Yo tenía mi trabajo, mis manías, mi espacio. Y eso nos bastaba. No necesitábamos dar explicaciones. Nos veíamos cuando queríamos, sin obligación. A veces pasábamos 2 o 3 días sin escribirnos y no pasaba nada. No había ansiedad, ni reproches. Eso era lo nuevo. Y lo que más valoraba. Volver a confiar fue difícil. No por Irene, sino por mí. Me costaba dejar que alguien entrara en mi casa, en mi espacio mental. Había aprendido a vivir solo y cualquier intento de compartir volvía a sonar a riesgo. Pero ella no empujaba. Sabía esperar, sabía cuándo callar, cuándo acercarse, cuándo mantenerse al margen. No me exigía más de lo que yo podía dar. Y eso, después de todo lo vivido, fue lo que más me ayudó a soltar. Hace poco volví a pasar por la zona donde vivía con Lucía. No fue intencional. Me tocó una reunión cerca y al salir, en vez de coger el metro, caminé unas cuadras. Vi el Portal, la panadería de la esquina, la frutería donde discutíamos por los tomates, la farmacia donde comprábamos lo de siempre. Todo seguía ahí, como si nada hubiera pasado. Pero no sentí nostalgia. Sentí distancia. Como si estuviera viendo una escena en la que ya no tenía papel. Me quedé parado un minuto, luego me di la vuelta y seguí caminando. Ya no era mi sitio. No tenía por qué volver. Aprendí que no todo lo que se rompe se arregla, que hay traiciones que no se perdonan, no por orgullo, sino por dignidad. Aprendí que uno puede empezar de cero a cualquier edad, que no hay una sola forma de vivir en paz, y que a veces lo que más cuesta es aceptar que alguien no es quien pensabas. Pero también aprendí a vivir sin miedo, sin estar revisando cada gesto, sin dudar de cada palabra. Aprendí a escucharme a mí antes que a los demás. Y eso, para mí, fue lo más importante. Hoy no me considero víctima de nada. No me considero un héroe por haber aguantado ni un monstruo por haber devuelto el golpe. Me considero alguien que entendió que el amor, cuando se rompe por dentro, no siempre tiene reparación. Alguien que decidió no quedarse donde ya no era bienvenido. Y aunque el camino fue duro, hoy sé que hice lo correcto. No me quedé esperando a que cambiara algo que ya estaba muerto. Cerré la puerta, recogí lo que era mío, y seguí. No con rabia. Con certeza. Esto no es una historia de redención ni un ejemplo de cómo actuar. Es solo lo que me tocó vivir. Y si algún día te pasa algo parecido, no te quedes esperando explicaciones eternas. Escucha una vez, actúa rápido y sal. Porque el tiempo que se pierde perdonando lo imperdonable, es tiempo que no vuelve. Y a veces, lo único que te salva, es saber cuándo decir basta. Yo lo hice. Y no me arrepiento.